Madre mía, pues ya estamos aquí en un nuevo capítulo. ¿Y qué es lo que vamos a ver hoy? ¿Qué es lo que vamos a tratar hoy? Pues vamos a tratar ese entorno histórico que solemos denominar la transición en España. Aunque vamos a ver, desde la transición hasta la integración en Europa. Y tenemos que comenzar esto por un lugar que usted bien sabe, y es la crisis de los años 70. Una crisis que va a tener una fuerte repercusión en esa España que tenía ese caudillo que es Franco y que va a tener que pasar a una nueva era. El tema es que la magnitud de la crisis de los años 70 o de las crisis, si queremos vincularlas fundamentalmente a los altibajos del precio del petróleo, porque serían dos, 73 y 79, bueno, pues la magnitud de estas crisis en España fue mayor que en los países desarrollados de su entorno. Y lo que vamos a analizar son los factores que hicieron que esto fuese así. A grandes rasgos, ¿cuáles serían estos factores? Bueno, en primer lugar, España, como bien sabe, tiene que enfrentar una crisis del petróleo cuando nuestro sistema productivo tiene una mayor dependencia de este combustible fósil, una mayor dependencia que nuestro entorno. Por lo tanto, este mayor grado de dependencia energética del petróleo, que se refleja en un consumo por unidad de producto pues, más elevado en términos comparados, va a suponer pues, un mal punto de partida para afrontar esta crisis. Y esta situación justificaría el hecho de que las medidas podrían o deberían haber sido mayores que los países de nuestro entorno. Sin embargo, querido oyente, esto no va a ser así. Lo siguiente que hay que mencionar es la competencia de los países de nueva industrialización que va a tener en España un mayor efecto a causa de nuestra mayor especialización en estos sectores. Y evidentemente el problema no reside únicamente en que tengamos una mayor especialización en estos sectores, sino que además nuestra competitividad en estos sectores es baja y empeorará con los incrementos de los costes laborales. Además, ¿qué más tenemos que añadir? Nuestra economía muestra un insuficiente desarrollo y competitividad en los sectores productores de bienes de equipo e inputs intermedios de contenido tecnológico medio y alto, cuyo comportamiento pues, fue el más dinámico, ¿no? Como bien sabe, la economía española estaba especializada en sectores de demanda débil, como bienes de consumo de baja elasticidad renta y actividades de base y material de transporte. Sectores todos ellos en donde la crisis pues, alcanzó todavía proporciones pues, muy graves. El siguiente factor que deberíamos mencionar, querido oyente, es el momento histórico. El momento histórico hizo que las prioridades en política pasasen por articular la transición a un sistema democrático. Esta era la prioridad. Hasta la toma de poder del PSOE en 1982, ¿qué ocurre? Pues que el gobierno de España no tuvo una legitimidad suficiente para hacer frente a las reformas necesarias y repartir los costes de la crisis. Si bien se realizaron reformas de gran importancia, pues fueron insuficientes dada la gravedad de las circunstancias. Mire, como sabe, entre octubre de 1973 y finales de 1980, el coste del barril pasaría, agárrese, querido oyente, de 3 a 32 dólares, o sea, de 3 a 32 dólares, cuando desde 1945 tuvo unos niveles de precio pues, prácticamente inalterados. La economía española tenía una elevada dependencia energética del petróleo. Su especialización industrial era muy sensible a los precios de la energía y al peso de los sectores maduros tecnológicamente. De modo que sufrió con extrema gravedad los efectos de esta nueva coyuntura. En 1974, ¿qué pasó? La actividad económica en España se vio frenada bruscamente tras un periodo de crecimiento intenso que se inició en 1959. Podemos distinguir, como sabe, dos etapas en la desaceleración del PIB. La primera de ellas transcurrió entre 1975 y 1978, años en los que se pasó de las tasas de crecimiento anterior, que estaban entre el 8 y el 9%, a la mitad.
Y la segunda etapa, querido oyente, vendría entre 1979 y 1984, en la que volvieron a caer las tasas de crecimiento a tasas en las cuales no se llegaría a superar el 2%. Cada momento de los mencionados está asociado a uno de los dos shocks petrolíferos sufridos. Los precios del petróleo se multiplicaron violentamente, conllevando un cambio en los precios relativos que afectaría a todos los bienes, servicios y factores. De no haber aumentado la demanda exterior de bienes y servicios, los niveles de producción y renta por habitante de 1985 apenas habrían sobrepasado los de 10 años antes. Entre los múltiples desequilibrios macroeconómicos que azotarían a la economía española estos años, ¿cuál sería el primero que tenemos que destacar? La inflación. Esto es algo que, como bien sabe usted, pues nos recuerda a la época que estamos viviendo actualmente, cuando yo estoy grabando este capítulo, que es en 2022. Bien, la crisis de los años 70 tuvieron un impacto comparativamente mayor en España que en el promedio de países de la Unión Europea, como ya hemos dicho. En primer lugar, nos encontramos con una tasa de crecimiento del PIB inferior y, por tanto, con un proceso de divergencia. ¿Qué es una divergencia, querido oyente? Que nos estamos alejando, pero para mal, nosotros estamos yendo peor. Prácticamente todas las consecuencias de la crisis se vieron magnificadas en España, cayendo en mayor medida la inversión, subiendo más la inflación y el desempleo, presentando un mayor déficit exterior y sufriendo una etapa recesiva de mayor duración, que duraría hasta 1984. Además, la macroeconomía española, al igual que la de otras regiones, experimentó la estanflación. ¿Qué es la estanflación? La estanflación es cuando tenemos de forma simultánea desempleo e inflación. Bien, el problema del desempleo se convirtió en un desequilibrio macroeconómico que, no habiéndose padecido en el periodo precedente, pues tuvo una gravedad muy importante. El desempleo creciente, junto a la caída generalizada de la recaudación y el aumento de muchos gastos, empeoró el porcentaje del saldo presupuestario sobre el PIB, pasando de un moderado superávit en 1973 de un 1,1% a un periodo de déficits sucesivos que comenzaría en 1975 con un menos 0,3% y fueron empeorando, llegando a cifras como la de 1985, en la que el déficit ya es un 6,9% en negativo, es decir, un déficit importante, como bien sabe usted, ¿no? Bien, el déficit público, además de generar los problemas propios de endeudamiento, pues provocaba tensiones inflacionistas y presionaba al alza los tipos de interés. Además, para compensar esta necesidad de financiación del sector público, pues no era suficiente la capacidad de financiación del sector privado, sino que además el Estado español tuvo que hacer una apelación continuada y masiva al ahorro externo. Si ustedes quieren consultar datos concretos de estos déficits, pues pueden consultar el libro de Carreras y Tafuney, en concreto en la página 367, en el que se aborda muy bien este tipo de cuestiones. Oye, Borja, que no sé qué libro de Carreras y Tafuney es. Bueno, pues me mandáis un mensaje y yo os paso bibliografía. Seguimos. Como hemos visto, casi todos los indicadores económicos son negativos. Pero ciertamente también se mostró una evolución económica poco favorable en nuestro entorno. Pero la trayectoria del PIB, el desempleo, el IPC y el déficit público comercial, pues como hemos dicho, fue peor en España que en la Comunidad Europea, ¿no? En definitiva, ¿qué podemos concluir? Pues que la crisis de los años 70 va a alejar a España de ese proceso de convergencia que había disfrutado durante años anteriores. ¿Saben cómo lo podríamos resumir esto? Pues de una forma que dice así, dice, el franquismo lo hemos pagado 2 veces. Mire, como sabe, le indico, le voy a citar unas palabras de un autor que es Tortellá. Y nos dice, el franquismo lo hemos pagado 2 veces. La primera en la entrada con la dura posguerra y la segunda con la salida, que es el periodo cuyo análisis nos ocupa.
España tuvo que navegar a contracorriente y construir sus primeros gobiernos democráticos sus primeros gobiernos democráticos el estado del bienestar. Y tuvo que hacerlo deprisa y en la peor coyuntura, justo cuando el resto de Europa occidental se comenzaba a tomar conciencia de las dificultades que plantearía el mantener este sistema de bienestar y quizás la necesidad existente de reformarlo, ¿no? En 1973, el gasto total de los 10 países miembros de la Comunidad Económica Europea, antes de la entrada de España y Portugal, era un 37,2% sobre el PIB y su déficit de un 1,1% sobre el PIB. ¿Y qué pasa en 1985? Pues que el gasto y el déficit habían pasado a representar el 49% y el 5,2% respectivamente. En España, como ya sabe usted, el gasto sobre el PIB en 1973 era un 37,2% y el superávit un 1,1%. Pero ¿qué ocurre en la España en 1985, querido oyente? Pues que el gasto y el déficit pasaron a ser un 42,5% y un 7% de déficit en 1985. En el periodo que estamos estudiando, España hizo un enorme esfuerzo por converger hacia el modelo comunitario de estado de bienestar. Ciertamente la crisis podría haber tenido un fuerte impacto en los niveles de desigualdad, pero las pensiones y los subsidios de desempleo frenaron el aumento de las desigualdades, mientras que los bienes preferentes, como cuáles, pues como la sanidad, como la educación o los servicios sociales, significaron una especie de salario social ingresado por los sectores sociales pues, más desfavorecidos desde un punto de vista económico. Cabe destacar que el grueso de la igualdad de rentas se produjo en la primera etapa de la transición, es decir, del 74 al 80, en la época en la que mayoritariamente tenemos el gobierno de Suárez, ¿no? Debido fundamentalmente a la caída de los beneficios empresariales y a la simultánea subida de los salarios reales. Bien, ahora vamos a hablar también de un aspecto central de esta crisis y es el nivel de dependencia que tenía España respecto del petróleo, que es una dependencia mayor. ¿Qué tenemos que mencionar? Tenemos que mencionar que la elasticidad renta es mayor a la unidad en España, lo que significa que un aumento en la renta genera un aumento de la demanda energética más que proporcional. Esto quiere decir que las ganancias de renta durante finales del franquismo se obtuvieron con un incremento más que proporcional del consumo energético. Y tú estarás diciendo, Borja, me he perdido en esto último. Y tienes toda la razón del mundo, porque me he metido en unos términos muy económicos. Por cierto, estos datos se pueden consultar en un libro de Nadal, Carreras y Sutria de 1987, en concreto la página 344. Bueno, el hecho de que España muestre una elevada elasticidad renta frente al consumo de la energía entre el 55 y el 73 se debe también a que en este periodo se va a producir un proceso de fuerte industrialización en España, que derivará en el consecuente incremento de la renta y del consumo energético. Este mismo proceso también se va a dar en Italia, en Portugal y en Japón. Es por ello que también presentan una alta elasticidad renta del consumo de la energía. Vale. Si nos quedamos con la idea de que... espere que me centre. Sí, el problema que tiene España es que el peso relativo que ocupa el petróleo dentro de sus fuentes energéticas es muy elevado. Es decir, la dependencia de España con respecto al petróleo es mayor que la que tienen otros países. ¿Y de qué es la crisis? Del petróleo. Así que nos va a golpear más duro, ¿no? Es precisamente este recurso, es decir, el petróleo, el que va a sufrir un incremento muy severo de su precio, ¿no? Y de ahí que nos vaya a afectar mucho más, ¿no? Como bien ha entendido usted, tenemos mayor dependencia del petróleo y usted me puede decir, oiga, ¿me podría dar alguna cifra? Sí, mire,
Citando también a los autores Nadal, Carreras y Sudriá en un trabajo que publicaron en 1987, datos que se pueden consultar en la página 345, España, en el consumo energético, utilizábamos un 67,7% de petróleo. Es decir, ese era nuestro nivel de dependencia. Y usted me puede decir, bueno, ¿y cómo era el del resto? Pues fíjese, el promedio en el mundo era de un 43,7% de consumo de petróleo. Por ejemplo, en Estados Unidos de un 45,3%, de Reino Unido un 50,5%. En general, los países tenían menor consumo. Ahora bien, ¿hay algún país que esté como nosotros o incluso peor? Sí, Japón y Italia están peor, ¿sabe? Japón tenía un 75,7% de consumo de petróleo e Italia un 73,8%. Bueno, como bien sabe usted, hay factores que van a agravar la crisis en España. Vamos a abordar estos factores, querido oyente. Mire usted, la economía española presentaba unas características que la hacían especialmente sensible a esta crisis. En primer lugar, como hemos dicho, la débil base energética. Nuestro sistema productivo presentaba un alto consumo energético y una extraordinaria dependencia del petróleo, del cual extraíamos el 70% de nuestra energía frente a un 55% de media en la OCDE. Esto claro, ¿verdad? Bien. De otro lado, nuestra industria era tradicional y poco competitiva. Estábamos especializados en sectores que fueron muy castigados por la competencia de los países de nueva industrialización, como la siderurgia, como la construcción naval, el textil, la confección o el calzado. Los mencionados sectores se enfrentaron a partir del 73 a un estancamiento e incluso a un descenso de la demanda. Y estos son los sectores de actividades que los economistas después denominarían sectores de demanda moderada y débil. A esto, como sabe, debemos sumar el hecho de que a partir de 1978 la inversión industrial se hundió, más de lo que lo hizo la inversión agregada, siendo el descenso especialmente grande en el caso de la industria manufacturera. Aquellas comarcas en las que la siderurgia, la minería o los astilleros tuvieron un papel preponderante, pues no escaparon en absoluto a este declive económico. Los costes laborales tampoco contribuyeron a la competitividad en el caso de España, puesto que las remuneraciones totales por asalariado en España aumentaron un 60% más que en la Unión Europea. Bien, sobre el caso concreto de la siderurgia, haremos una entrevista al profesor Miguel Sáez, que nos explicará muy bien algunos detalles sobre todo esto. España presentaba todavía falta de flexibilidad como herencia del franquismo. A las variables económicas que hemos descrito anteriormente hay que sumar el hecho de que España estaba atravesando un momento histórico especialmente complicado con el fin del franquismo y en pleno proceso de transición política. ¿Qué ocurre durante la transición? Pues que el objetivo fundamental, como bien sabe usted, es la estabilidad política, de modo que los problemas económicos van a pasar a segundo plano. Tanto es así que podríamos hablar casi que si le preguntamos a nuestros mayores de cómo vivieron los años 70, muchos de ellos no se van a acordar prácticamente ni de esta crisis de la que estamos hablando, ¿no? Es decir, lo que llama toda nuestra atención es la transición. Bien, a comienzos del último cuarto del siglo XX, España inició el camino hacia la consolidación definitiva de un sistema parlamentario representativo, basado en la celebración de elecciones libres. Contra las previsiones de la dictadura, no hubo monarquía del 18 de julio, lo cual fue debido en gran parte a que se acertó con el hombre adecuado. ¿De qué hombre estamos hablando? Adolfo Suárez. Adolfo Suárez fue jefe de gobierno desde el verano del 76, cuando emprendió una reforma política en profundidad, empleando para ello la propia legalidad franquista, que como bien sabe usted, esto es muy complicado, ¿no? No sucedió lo que el antifranquismo esperaba durante los 40 años anteriores, que habría sido un gobierno provisional, cortes constituyentes y un plebiscito sobre monarquía o república. No.
esto no va a suceder. Saben ustedes que tenemos a Juan Carlos como rey. Con la muerte de Franco, el rey mantuvo a Arias Navarro al frente del gobierno, pero Arias era un convencido franquista. De hecho, en su última intervención televisiva, el 28 de abril de 1976, cuando ya sus relaciones con el rey estaban claramente deterioradas, citó hasta 7 veces a Franco, llamándole veterano capitán y providente legislador. La revista Newsweek publicó a finales de abril una supuesta entrevista a don Juan Carlos, que este no desautorizó. Y en esta entrevista, ¿saben qué sucedió? El rey manifestó que consideraba a Arias como un absoluto desastre y como un abanderado del búnker. El nombramiento de Suárez levantó, por cierto, una gran decepción. Se habló incluso de el error Suárez. Parafraseando el conocido artículo que escribió Ortega en 1930, titulado El error Berenguer, pues algo así, como bien sabe, pues ocurrió en este caso con el error Suárez, refiriéndose a Adolfo Suárez. ¿Y por qué? ¿Por qué era un error para algunos nombrar a Suárez? Bueno, debido a su juventud, disponibilidad y ambición, fue la persona por la que apostaría Torcuato Fernández Miranda. Él consideró que Adolfo Suárez respondería mejor al perfil político que don Juan Carlos quería poner al frente de su gobierno, con el fin de impulsar las reformas necesarias, ¿no? Una complicación adicional se va a dar en este proceso y es el resurgimiento del terrorismo de ETA en otoño de 1976. Y con este resurgimiento, ¿qué va a pasar? Pues Suárez va a tener que mantener un sutil pulso con la oposición democrática, unida desde el 23 de octubre del 76 en una plataforma de organismos democráticos. Y lo que seguían reclamando es la formación inmediata de un gobierno democrático y la apertura de un proceso constituyente. Bien, como saben, el 10 de septiembre de 1976, Adolfo Suárez presentó al país por televisión la Ley para la Reforma Política. Pero un gran problema que apareció de cara a las elecciones fue la legalización del Partido Comunista, que fue un fantasma durante los 40 años del franquismo. ¿Recuerdan la criminalidad con la que se entendía ese Partido Comunista? Bueno, en verano de 1977, ETA y su entorno promovieron una desafiante marcha por la libertad en demanda de una amnistía total. Y desde octubre, ETA inició la mayor ofensiva terrorista de toda su historia, que culminaría entre el 79 y el 80. Como saben, a principios de 1978, Cataluña y País Vasco eran regiones preautonómicas. La Constitución de 1978, firmada por el presidente Suárez, fue creada por representantes de UCD, PSOE, Alianza Popular, el Partido Comunista de España y los nacionalistas catalanes. El mérito indiscutido de esta Constitución, frente a las anteriores, fue el no ser una imposición unilateral de un partido, ni tampoco la expresión de una sola ideología, sino la síntesis y la conciliación de posiciones ideológicas divergentes e incluso, ¿sabe qué?, potencialmente antagónicas. Pese a lo anterior, la primera hora de la tarde del 23 de febrero de 1981, pues ya recuerda usted muy bien lo que va a pasar. ¿Qué va a pasar? Guardias civiles armados, mandados por el teniente coronel Antonio Tejero, es decir, aquel señor del tricornio del bigote, nuestro amigo Tejero, entraron al Congreso de los Diputados, justo mientras se votaba en torno al nuevo gobierno. Gobierno que sería presidido por Leopoldo Calvo Sotelo. Cabe señalar la valentía con la que Suárez y Gutiérrez Mellado les hicieron frente. ¿Sabe usted que a Gutiérrez Mellado lo tuvieron que anular a empujones y haciéndole llaves, ¿no? Pero ello no impidió que se apoderaran del edificio, de los diputados y del gobierno, lo que hizo parte de un golpe militar contra el sistema. Aquel golpe militar fracasó, de modo que fueran cuales fueran los sentimientos de los mandos militares y sus acciones, en la noche del 23 de febrero, ninguna de las 10 regiones militares secundarían
a Milans y a Tejero. Como bien sabe, lo que sucedió ha estado, no obstante, sujeto a múltiples especulaciones. Las primeras elecciones vascas tuvieron lugar el 9 de marzo de 1980. Herri Batasuna, una coalición de partidos muy próximos a ETA, obtuvo el 20% de los votos emitidos, lo que le convirtió en el segundo partido de la región detrás del PNV. De otro lado, es Euskadiko Ezkerra, otro partido con vínculos con ETA, logró otro 10% de los votos. Sume usted, querido oyente, y verá la proporción que le da. La instauración del Estado de las Autonomías había sido casi una necesidad histórica que pretendía atender a dos objetivos esenciales: dar satisfacción a los nacionalismos vascos y catalán y reorganizar la estructura centralista del Estado. Bien, con la Constitución del 78, ¿qué pasó? Se trató de integrar tres realidades. En primer lugar, la realidad de la España de las nacionalidades, destacando la del País Vasco y la de Cataluña y Galicia. Y de otro lado, las regiones no precisadas en el texto constitucional, pero más o menos asimiladas a los viejos reinos históricos, como cuáles, pues Castilla y León, Aragón, Navarra, Murcia, Valencia y Asturias. Y luego las provincias, como sabe, insulares de Baleares y Canarias. Y por último, las grandes comunidades, como sabe, como Andalucía y Extremadura. Fue en diciembre de 1981 cuando se aprobó el Concierto Económico para el País Vasco y se inició la creación de una política vasca, que entraría en servicio a partir de 1982. Tras el intento de golpe de Estado de nuestro amigo Tejero del 23 de febrero del 81, el nuevo jefe de gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, y el líder de la oposición, Felipe González, acordaron unos pactos autonómicos de los que surgió en 1982 la Ley Orgánica para la Armonización del Proceso Autonómico. El fin de la LOAPA, como se la conoce por sus siglas, era formular una política regional consensuada. Se dijo que ambos líderes habían coincidido en considerar que el territorismo y las autonomías habían sido el verdadero detonante del golpe. ¿Qué piensa usted? Bueno, no lo sabemos. Ciertamente, el terrorismo, como las autonomías, fueron factores importantes de ese clima de desencanto que se comenzó a percibir, como sabe, en 1979. Bueno, había indicadores de ese desencanto. Por ejemplo, la abstención. La abstención se elevó un 33,6% en las elecciones generales de marzo de este año y al 40% a las elecciones municipales de abril, querido oyente. Un 40% de abstención es bastante. El sector demócrata cristiano de UCD tenía la intención de detener la aprobación de la ley de divorcio que estaba preparando el ministro de Justicia, Fernández Ordóñez. Y con ello se reabrió la crisis interna del partido. El objetivo de algunos era desplazar a Suárez y reorientar UCD. ¿Hacia dónde? Hacia la democracia cristiana. La dimisión de Suárez, como sabe, sería el primero de una serie de acontecimientos que promovieron este fallido golpe de Estado del 23 de febrero del 81, en el que tenemos protagonistas como Armada, Milans del Bosch o Tejero. El 22 de junio del 81 se aprobó definitivamente la ley de divorcio y el 30 de julio del 82 la LOAPA, que sería recurrida por nacionalistas vascos y catalanes y aprobada, aunque parcialmente rectificada. Un gran cambio para el país va a llegar en 1982. ¿Qué pasa en 1982? Que llega al poder la nueva izquierda, nacida de la oposición universitaria al franquismo. Una nueva generación que se veía representada por la juventud del propio González. Con 40 años, en 1982, la ideología de aquel Partido Socialista combinaba ideas progresistas con confianza en el mercado como clave del crecimiento económico, así como una conciencia de que su responsabilidad generacional era la europeización de España. Obtuvieron victorias, como sabe usted, en las elecciones que vendrían en el 86, en el 89, en el 93, aunque en el 93 González no sacó mayoría absoluta. El PSOE y Felipe González iban a permanecer en el poder hasta la primavera de 1996. La etapa de gobierno más larga presidida por un gobierno democrático en la España del siglo XX.
Desde el primer momento fue evidente la gestión socialista, el pragmatismo. En 1984 el gobierno liquidó la prensa del Estado, herencia del franquismo, y declaró la gratuidad de los museos. En 1983 que se aprobó una ley del patrimonio histórico. En 1985 un decreto del cine que apoyaba con subvenciones al cine español. Para el año 1983 se completó el desarrollo del Estado de las Autonomías con la aprobación de los estatutos de Extremadura, de Baleares, de Madrid y de Castilla y León. Otra importante transformación, como sabe, es la del ejército, que se transformó en una fuerza reducida y flexible, operativa y moderna. El ejército era ahora obediente al poder civil y estaba entregado a sus funciones profesionales y militares, quedando aparentemente desaparecido para siempre el espectro del intervencionismo militar en España. Por ello, querido oyente, cuando en 1986, en abril en concreto, el gobierno convocó nuevas elecciones al completarse la legislatura, se dijo que los socialistas habían logrado una consolidación de la democracia. En 1987, el ministro de Economía, Carlos Solchaga, dijo que España era uno de los países donde más y más rápido se podía ganar dinero. La cultura del enriquecenismo, el glamour del dinero y del éxito generaron un daño sutil y provocaron simultáneamente admiración y ¿qué más? Y rechazo. La caída del comunismo en 1989 parecía legitimar la derechización del PSOE y con ello parecía que quedaba aparcado todo lo que el Partido Comunista y su líder, Anguita, representaban. Ciertamente se dieron cambios, pero en 1989 no existía una alternativa política real al Partido Socialista. En el ámbito cultural, España y Madrid parecían atravesar una etapa de actividad casi palpitante. Como saben, en 1989 España presidió por primera vez la Comunidad Europea. Bien, pues yo creo que podemos acabar aquí este capítulo en el que, francamente, hemos visto un poco la transición desde aquella España de Franco hasta aquella España de Suárez. Y bueno, como bien sabe usted, bueno, ya la de Felipe González. Como bien sabe usted, yo soy Borja Montaño y soy tu profesor favorito.